Buenas tardes a todos y a todas. En esta ocasión tengo el placer de conversar con un compañero, con un amigo, que es el señor Juan Pérez Brancato. Juan, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo no sé con qué profundidad tengo que responderte al cómo estás. Preocupado, Juan. Entiendo que nos reúne un poco esa preocupación, de hecho por eso estamos acá. Como siempre les digo a aquellos que nos ven, que nos escuchan, que lo estuvimos conversando, obviamente que estuvimos conversando, que es un placer, sale muy bien. Sobre esas prestaciones que quizá, o como me confirmaste vos hace un ratito, se creían accesorias o no se tiene tan presentes al momento de la importancia, ¿no? De que son realmente esenciales. Bueno, Juan, por eso te hice venir hasta acá. La verdad, gracias, por supuesto. Y hablar esto de la asociación, de la federación, que presidente de la asociación, que representa a la federación, lo dije bien. Presidente de ATA secretario de la federación. Gracias. Contanos un poco a qué se dedican las asociaciones. Yo lo sé, obviamente. Y bueno, te voy a preguntar, obviamente, sobre el llano, que es la preocupación actual, la situación actual, los compañeros del rubro, obviamente, y cómo es. Vamos de a poco. Contanos, ¿qué hacen, por favor? Bueno, ATA Cádiz es una organización que se creó en el año 2003. La intención y el espíritu de la orga es la defensa de trabajadores y trabajadoras que se dedican al traslado de personas con discapacidad, y la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad nuclea organizaciones de cada una de las provincias de la República Argentina. La situación creo que es conocida por todos, no difiere mucho de lo que es el resto de las prestaciones. Estamos desfinanciados hasta niveles nunca vistos y bueno, intentando sobrevivir a esta gestión que está empeñada en exterminar a los transportistas y a todos aquellos que brindamos cuidados y servicios a personas con discapacidad. Bueno, es claro, obviamente es lo que se escucha, pero estamos acá para decir que lo que se escucha es real, de primera línea, de gente que trabaja realmente con prestaciones. Hace un ratito me decías que estas orgas que aparecen tienen que ver con que el famoso nomenclador que ahora están intentando atacar otra vez, que ahora explicamos brevemente los dos puntos de vista, que coincidimos seguramente, que la prestación del transporte, propiamente dicho, como que siempre está un poco relegada, ¿no? Como naturalmente se cree. Los funcionarios son reacios a entender que la prestación de transporte es complementaria al tratamiento o educación de la persona con discapacidad. No se dan cuenta que es fundamental, no complementaria. ¿Por qué es fundamental? Básicamente porque sin transporte la persona no llega a destino. Y las familias y todo el entorno familiar se organiza en base a poder delegar la responsabilidad de ese traslado en un transportista. Tenés muchas familias que cuando utilizan. Ahora vamos sobre eso, pero me surgió esta pregunta, que es la que me surge cada vez que hablo con una familia o que yo observo o miro, ¿no? Cuando el transportista, vamos a llamarlo así, seas vos, sea cualquiera de los muchachos, ¿no? De los chicos, de los compañeros, vas a buscar un niño, una niña o una persona con discapacidad, porque todos creemos que son niños o niñas, pero capaz hay personas que miden más que vos, ¿no? Obviamente. La familia goza de un tiempo, por así decirlo. Cuando digo goza es el mejor de los sentidos, me refiero a que dispone de un tiempo para, como hablábamos la otra vez, laburar. Mirá, la gran mayoría de las familias de personas con discapacidad, hay mucha deserción por parte de los padres, así que hay muchísimas madres cuidadoras de personas con discapacidad. Y porcentualmente me animo a decir que un 70% de las personas con discapacidad son cuidados únicamente por su madre. Por supuesto que esa madre cuidadora necesita de tiempo, no solamente para generar el dinero para poder sostener esa casa, sino también porque precisa dispersarse, distraerse
y recomponer su psiquis para atender como corresponde a esa persona con discapacidad. Así que sí, claro. Claro, lo que explicábamos, o lo que la gente me gusta poner sobre la mesa, la importancia, que así fue como nos contactamos en realidad, la importancia que no se le está dando. Vos decís que de accesorio en realidad es esencial. Los profesionales que trabajan no quiero quedar con ningún profesional, al contrario, yo los admiro, ¿no? Y estoy siempre con ellos, por supuesto. ¿Lo entienden? Que sin ustedes quizá no tienen trabajo. No sé si la totalidad de los profesionales y familias lo entienden. Yo creo que bueno, estamos para eso, para tratar de abrir ojos, para tratar de explicarles y mostrarles qué es lo que hacemos. Aquellos que no lo entiendan y que lo vean como algo que puede dejarse de lado o que no es tan importante, bueno, se están perdiendo gran parte de la película, ¿no? Porque realmente les soluciona la vida y les mejora la calidad de vida a muchísimas personas el traslado de personas con discapacidad. Voy a intentar ponerlo en empírico, en día a día. Imaginemos, apelá a todos los años de laburo que tenés, ¿no? Y la mayoría de pacientes y de residentes o transportados, ahí está. Pasás a buscar a un niño, una niña o una persona, ¿no? Me refiero, los niños también son personas, pero me refiero a lo etario. Desde que lo pasás a buscar por la casa, ¿el destino es a 3 cuadras? No, tenés destinos a 3 cuadras y tenés destino a 22 kilómetros. ¿Y cuánto te lleva el de 22 kilómetros? Si lo haces lineal, más o menos. Si lo haces lineal tenés media hora. Normalmente en el medio hay destinos, hay más domicilios por donde uno tiene que pasar a buscar a otras personas. Pero se trata de no superar, que el recorrido no supere la hora y media. Por una cuestión lógica, ¿no? No se puede estar ni siquiera nosotros podemos estar tanto tiempo arriba de un vehículo. Claro. No es humano tener a una persona más tiempo. Entonces, si vos no estás, si vos y los compañeros no están, y yo tengo que llevar a mi hijo de lunes a viernes a este destino de 22 kilómetros, tengo que tener auto y voy a tardar media hora en llegar, con lo que implica un viaje, con niños o niñas o personas con determinadas características, que un embotellamiento, que está cortado, que no sé qué, y media hora para volver y ahí ver a qué hora tengo que llegar al trabajo, por ejemplo. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Si no llueve, no hay nada inundado, ni nada cortado, ni ningún accidente. Eso grafica bastante quizá la importancia, ¿no? De su labor. Aparte me decís que en el medio llevas a varios, y sí, claro. Sí, por supuesto, ¿no? Con los aranceles que tenemos, los aranceles están pensados en recorridos, no están pensados para hacerlo individualmente. Claro. Yo prometo que ahora voy a ir a las preguntas que están pensadas. Lo que pasa es que sale la conversación. De verdad, lamentablemente el tema que nos vincula ahora es doloroso y angustiante, pero sale fácil. Yo tengo auto, tengo el privilegio de tener auto porque lamentablemente es un privilegio. Y cada vez que me acerco a una estación de servicio, el valor no es el mismo. Y ya ni siquiera me notifican, o sea, ya ni avisan. Suben el surtidor, etc. En marzo había subido bastante, como un 16%, 20%. 20. Escúchame, ¿el nomenclador del transporte subió 20%? Mirá, te lo voy a graficar para que quede bien plasmado. Nosotros en diciembre del 2023, o sea que estamos hablando de esta gestión, no hay deuda anterior a eso. Diciembre del 2023 teníamos un valor kilómetro que equivalía al 80% del litro de combustible. Perfecto. Valía 272 el valor del kilómetro, 320 el combustible. Hoy vale 900 pesos el valor kilómetro, 2.500 el combustible. Estamos a un 30% del valor litro de combustible. Sí, no quiero preguntar ni por el seguro del auto ni los transportes, no, obviamente que eso es monstruoso, me imagino. O sea, en términos, si nos ponemos a dibujar una planilla, un Excel, no es que perdieron en realidad, se disminuyó completamente el ingreso. Es un monstruo lo que está sucediendo. Se disminuyó el ingreso, se precarizó las prestaciones, cada vez se brinda de peor manera. Esto también hay que decirlo y reconocerlo. No podemos esperar tener una prestación de excelencia cuando se está pagando un arancel que no alcanza ni para que la persona que realiza el traslado coma.
se está financiando de manera privada traslados que deberían ser financiados con fondos estatales y con el Sistema Único de Reintegro. Sí, con el Fondo Solidario. El Fondo Tendría que Solidario. quitar todos, eso está bueno aclararlo siempre. Porque, claro, la mayoría de la gente piensa que toda la plata sale del Estado y no es así. Muchísima sale del Fondo Solidario, que son los aportes de los laburantes. El PAMI es autárquico, así que tiene caja propia, eso le sale cero al Estado. Ya la tiene para mí esa plata, no es Claro. que quede clara. Y no es poca. El PAMI es, cuando tuvimos la suerte de que nos reciba el señor Leguizamó, acá cuando empezó la gestión, hablaban de que problemas de plata en el PAMI no había, sobraba. De hecho, hasta pensaron financiar traslados de incluir salud con plata del PAMI. Así que, nada, bueno, es una decisión política. Lo que nos está sucediendo hoy es una decisión política. Con esto me voy a meter en líos. En diciembre de 2023 se profundiza el problema. Sí, por supuesto. Nosotros no veníamos bien. Nosotros veníamos denunciando una emergencia. En la época de Alberto, en el final de la época de Alberto, tuvimos una adecuación de aranceles que no alcanzó la inflación que veníamos teniendo y nos dejó unos puntos abajo. Lo que pasó es que en finales de diciembre, cuando asume Milei, se devalúa un 120%. Sí, se duplica la nafta. Se duplica Por lo menos, el sí. combustible, pasa de 300 a 900 pesos y el arancel, sí, pasó. Se triplica. Yo decía duplica. Mirá que triplicó y para marzo ya lo teníamos en 1.200 pesos el combustible. Y fue el momento que el nomenclador estuvo congelado. Todo un año. No sé si quiero preguntar cómo están haciendo, pero nada, se deteriora la calidad de la prestación, como decís vos. La figura de... Existe la figura como de la celadora, etcétera. Eso calculo que se ve afectado el servicio. Por supuesto, nosotros desde la asociación, desde la federación, remarcamos que es indispensable la celadora y creemos que ningún vehículo debería circular sin ella por motivos. A ver, si pinchamos, alguien tiene que bajar a cambiar esa goma. ¿Quién queda al cuidado de las personas? Sí. Básicos. Burdamente como lambda. Alguien tiene que estar ahí. ¿Cómo hacen hoy? Y la mayoría no la tiene esa celadora. Si hay que hacer arreglos, se hacen los arreglos mínimos e indispensables para que el vehículo arranque. Si hay que recortar días porque no alcanza para el combustible, se recortan días. Sí, se está brindando la prestación a las patadas. Sí, ¿cómo lo ves? Mirá, yo no soy... No quiero ser pesimista, pero la realidad nos muestra que esto no va a cambiar prontamente, que vamos a tener que seguir luchando, peleando y que los resultados no van a ser rápidos. Que si judicialmente no logramos un fallo que nos ampare y obligue a aplicarse, porque tenemos una ley que no se aplica, o que se aplica con un criterio totalmente errado y la justicia calla. Una sentencia dictada y publicada también. Por eso, no estoy muy esperanzado de que esto cambie. Lo que supongo que va a pasar es que se va a seguir tratando, porque somos un sector muy resiliente, vamos a seguir tratando de subsistir como podamos, dando las ayudas que se puedan, pero en algún momento la paciencia y la buena voluntad se acaba y va a quedar mucha gente desamparada, sin duda. Te puedo preguntar cuántas familias suelen trabajar con cada transportista. Imaginemos un vehículo. Y en un vehículo tenés 19 personas. 19 personas dependen de un vehículo. O sea, si un transportista deja de trabajar con su vehículo, 19 familias o 19 personas, y en caso de esas familias, obviamente no se trasladan más, pero además repercute en las 19 dinámicas familiares, en la escuela donde vaya, en el centro donde vaya, en las terapias donde vaya. Un solo transporte con todo el laburo que hacen. En Buenos Aires calculamos, solamente en Buenos Aires y Cava, que hay alrededor de 500 transportistas. Tenés que multiplicar por 3 los vehículos. Bueno, y eso por 19, ahí tenés más o menos la cantidad de gente. Tenés 400 por 3, 1200. Por 19, Sí. Es 50, 60 mil personas. y todos los profesionales que se quedan, que pierden
pacientes, todas las escuelas que pierden estudiantes, todas las... Es un sistema que se va cayendo, que el transporte no va, la familia no lo lleva porque no puede, porque está imposibilitada, o lo lleva y pierde su trabajo porque no puede hacer las dos cosas. La institución recibe menos gente, no puede seguir laburando con el mismo caudal que venía laburando, empieza a achicarse, también se funde, no está más la escuela. Es una rueda. Yo lo entiendo del transporte como una especie de sistema circulatorio. Se corta todo, desencadena. Y es increíble si uno se introduce, cómo le pegan tanto a ese sector. Que somos el mismo sector. A ver, me gusta entenderlo como que todos los que somos prestadores trabajamos y deberíamos por lo menos empujar para el mismo lado. Pero el transporte es, la cuenta matemática es el resultado, es nefasto, es negativo todo el tiempo. El problema radica, yo creo que el problema radica justamente en no entender la función dentro del sistema del transporte, ¿no? Nosotros históricamente, por parte de lo que es la Superintendencia de Servicios de Salud, o sea, el sindicalismo que está para cuidar a trabajadores y que arma obras sociales para cuidar a esos trabajadores y sus familias, hace años que está pidiendo sacar del sistema a educación y al transporte. Es algo increíble que venga de ese sector, no debería venir de un sector que está para cuidar al prójimo. Sí, te lo entiendo que venga del sector de Tampoco, pero bueno. de empresas privadas, quizá voy a decir. Pero sí, es como que lo entiende como un gasto. O sea, nunca leyeron la Constitución o no les importa, porque no les importa la ley. Sí, pero entonces no les importa tampoco, porque esto a qué lleva. ¿Cómo se mete? Sí. ¿Esto a qué lleva? Que entonces tienen a los trabajadores que están representando, no les importa qué es lo que le pasa a ellos y a sus familias. Directamente. Es lineal, además. Pero hay mucho desconocimiento. Viste que siempre empujan con esto de que la estás pagando vos, la persona con discapacidad. Que todo el mundo se lo imagina con la silla de ruedas. Y ahora te voy a preguntar un poco con las características y tus aventuras en el trabajo, ¿no? Por supuesto, en tantos años. Pero la familia, vos lo mencionaste. Creen que estamos en otro momento histórico, ¿no? Como que bueno, hoy no es este transporte, pero una vez me había llamado uno, le voy a pedir un llamado porque que se comprenda que todo el rubro está hecho bolsa. Claro, piensan que se cae uno, pero va a haber otro como en otras épocas pasaba, que se cae uno y van a conseguir encima otro transporte, entonces no es un problema, porque es algo secundario. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Lo ven como algo no tan importante, que a la vuelta de la esquina lo conseguimos. Sí, que una combi, con una remisería. Que cualquiera lo puede hacer, que cualquiera tiene el carácter, la emocionalidad, todo lo que hay que tener. Porque conozco muchísima gente que ha intentado incursionar en el transporte y no ha durado una semana. Vamos a meter en eso. Y te voy a preguntar sobre tus aventuras. Aventuras, por supuesto, en gran labor. ¿Por qué? No es simple ver, porque se ven las miserias más grandes que tenemos en esta sociedad y no es lindo ver la cantidad de pibes con hambre, la cantidad de pibes maltratados o en ese momento o con historias de maltrato, porque no es para todos dedicarse a tratar con personas con discapacidad. Hay historias muy lindas y hay historias muy feas, pero las que son feas en serio. ¿Y alguna vez duele, no? Eso. El día a día. Y hay una gran cantidad de personas, la mayor cantidad de personas con discapacidad está en las clases bajas. Así que el transportista tiene que entrar en barrios obreros, bajos, donde se ve todo tipo de problemática, no únicamente discapacidad. Claro, sí, la necesidad, las mismas alpargatas con suerte hace tantos años. Sí, alpargatas sí tenemos suerte. Sí. Están descalzos la mayoría de las veces. Y yo creo que ahí hay un problema. Hay un problema en el siguiente sentido. Corregime, por favor, corregime, ¿no? En caso, o dame tu opinión, sí.
se cree que es esa sociedad que no produce, que no sirve, que tiene... como que está desplazada porque el resto tiene la dignidad ganada, ¿viste? Bueno, pero miralo, te dicen. Y vos yendo, viniendo, el pibe que tiene hambre, que quizá, bueno, judicializados, me imagino que muchísimos, lamentablemente, violencia familiar. Y esa suerte de que, como yo estoy un poquito mejor, económicamente, Sí, porque soy superior. moralmente no tan mejor para nada. Como que hay que deshacerse, esa parte como que sobra y en realidad estamos todos más o menos, pertenecemos a la misma comunidad. Es que lamentablemente la sociedad nos estamos volviendo, y me incluyo porque somos parte, nos estamos volviendo cada vez más individualistas, cada vez miramos más a nuestro pupo en vez de a nuestro alrededor. Y es como decís vos, los ven como, y bueno, sí, ¿qué querés? Viven en la villa. ¿Cómo querés que vivan? No podemos naturalizar ni... A ver, nos quejamos porque cuando vamos afuera nos dicen sudaca, pero después nosotros acá nos la pasamos. Sí, denigrando y hablando mal como si fuesen personas de segundo orden. Y pasa en todo ámbito. Pasa, por ejemplo, ¿por qué PAMI tiene PAMI puro y PAMI PNC? ¿Por qué puro le dicen al PAMI que es? Sí, se discriminan incluso dentro de la misma institución. ¿No? O sea, ¿les gusta decir se clasifican? Bueno, pero el efecto es negativo. Claro, ya la clasificación es negativa. PAMI puro. ¿Qué el otro no es puro? ¿Qué es entonces si no es o obra social pero por monotributo social? Claro. Y debe estar como en otra carpeta, me imagino, como si no gozara de los mismos derechos. Hay una discriminación constante en todo ámbito y es un problema que en algún momento vamos a tener que tratar, que no podemos mirar para otro lado, que no se discrimina únicamente a la persona con discapacidad, sino que el sistema en sí las discrimina según también su clase social, su poder económico, Es difícil. ¿Sabes qué pensaba en lo que me decías recién de que ustedes ven la realidad mucho más contextualizada? Me refiero a las contingencias, ¿no? A la problemática social que ustedes observan. Claro, vos vas a buscarlos a la casa. Así que a casa. Hay algo... Llega a la escuela hasta la escuela, distinto. Hay algo genial que tiene este sistema y que para mí es grandioso y por algo es el modelo a nivel mundial. El chico que vive en Devoto con OSDE 510 y el que vive en la 11114 reciben la misma atención. Yo lo iría a buscar al barro, al de la 11114 y al chalet, al de Devoto. Pero después vamos a caer en una institución donde le van a dar exactamente el mismo servicio, las mismas posibilidades, la misma comida y... Sí, ya le arranca el mismo transporte. La misma escuela, la misma, claro. Así que no sé si existe algo tan lindo y democrático en la Argentina como es este sistema. Sabes que yo hice una suerte de investigación no tan profunda porque hay que ocupar el tiempo en otras cosas, ahora hay otras batallas que dar, obviamente. El sistema, como dijiste vos, así de naturaleza integral, es ejemplar a nivel mundial. No hay otro, hay España. Cosas que se le parecen, claro. Canadá tiene algo que intenta, pero hay 256 países o más. Eso es lo último que estudié. Y somos 3. Y uno está en el sur del hemisferio occidental, donde se lucha por la universidad pública, pero tenemos este sistema que más o menos lo estamos aguantando nosotros, los prestadores, obviamente, y las familias. Es que hoy en día si el sistema aún no cayó, es por los privados. Con el gobierno que hoy tenemos y con la decisión política y con la ideología que tiene Javier Milei y compañía, ellos están seguros que esto es un gasto y que no tiene por qué se lo han dicho a Ian y a la madre. Sí, se lo dijo. ¿Por qué ¿Por qué el Estado se tiene que hacer cargo de que vos hayas tenido una persona con un hijo con discapacidad? Crudamente se lo dijeron. Cuando yo, ¿sabes que voy a la casa de Marlene? Me lo dice antes de que explote todo esto, que cuando sale a la luz, que él va con Mati y ahí sale. Yo me quedé mirando diciendo, de verdad, no me sorprende, pero no te lo puedo creer. Y él me lo confirmó, porque uno puede, viste que... Mientras tanto, ¿no? Se estaban afanando todo. Porque mientras le decía eso, se estaban choreando
los medicamentos. $700.000. Todo el mundo tiene $700.000 en la casa. Sí, ¿Viste? sí. Aparecieron, empezaron. Somos unos boludos nosotros que no podemos juntar $700.000 en un par de meses. Qué raro. Mi helicóptero, ¿sabes qué? No sé dónde lo dejé. No tenía. Pero se le dijeron así en la cara. Bueno, vos lo habrás hablado también con ella, pero le preguntás a él. Y él también viste que dicen que no, que está coachado. Sí, lo que quiera, pero yo se lo pregunté y él me dijo exactamente lo mismo. Sí, aparte el diagnóstico que tiene Jan, una de las características de que no miente. No puede mentir. No quiere, no puede, no sé qué. E incluso si se confunde, viste, el de la escuela, él se enoja porque dice, no, estás equivocado. Pero se enoja por sus características, en realidad. Y mientras tanto, se afanaban todo. Aparte siguen apareciendo, ¿viste? Ahora una silla de ruedas, no me acuerdo ni cuánto sale, pero parece por eso yo sigo sosteniendo que con la cantidad de información que tenemos hoy, quien sigue apoyando este sistema es igual de cínico. Me refiero a este Estado. El que sigue apoyando esta forma de llevar adelante las políticas públicas es igual de cínico que quien nos está gobernando. Porque no me podés decir hoy, mirá, yo no veo que le pegan los miércoles a los viejos, no veo que la jubilación que tienen no les alcanza para nada, no veo que los alimentos que había para los comedores se están venciendo en galpones. No, el que me diga que no lo ve es mentira. Lo que pasa es que los puede el morbo y lo disfrutan. Contanos un poco sobre la capacitación del transporte amigable para personas dentro del espectro autista, de TEA, en realidad. Bueno, nosotros tuvimos la iniciativa junto a familias TEA Abril que generosamente se brindaron a llevar adelante la capacitación, la hicieron ellos, justamente de capacitar a aquellos transportistas que estaban interesados, porque era algo abierto a la comunidad, en tips para un mejor traslado o más amigable o con menos problemas de personas con autismo. ¿De qué se trataba esto? Bueno, primero, la mayoría lo sabe porque lo tenemos por práctica. Hace muchísimos años que laburamos en esto y nos ha tocado vivirlo. Claro. Pero bueno, una cosa es tenerlo por intuición y otra cosa es que te lo explique un profesional que se dedica a. La puesta en práctica de esto es ejemplar, está buenísimo, ni hablar. Está bárbaro hacerlo por instinto, pero mucho mejor si nos dan herramientas que justifiquen el accionar de por qué hacemos determinado. Por ejemplo, nosotros a mí me ha pasado, a la mañana pasaba a buscar a un pibe que tenía 6 años, estaba empezando primer grado, y el pibe, cuando entraba al vehículo, empezaba a gritar, golpear ventanas y no quería viajar bajo ningún punto de vista. Hasta que un día descubrimos con la madre que si le dábamos el osito con el que dormía, él se sentaba y viajaba tranquilamente hasta la escuela. En la escuela dejaba el osito, hacía lo que tenía que hacer, y a la tarde lo recibía de nuevo y viajaba impecablemente. Bueno, nosotros no sabíamos el por qué. Lo hacíamos por intuición. Claro, funcionó, se dieron cuenta, vamos con la estrategia. En esta capacitación que se llevó adelante, la explicación es el apego y un montón de cosas técnicas que nos hacen entender el porqué y no solamente nos hacen entender el porqué, sino que nos dan herramientas para próximas veces entender que con mínimas actitudes, mínimas cosas que podamos tener dentro del vehículo que no necesariamente sea de esa persona, podés lograr que la persona se calme, se tranquilice y viaje de una manera mucho más amigable, que no es lo mismo ir con el chofer manejando a las trompadas, con las trompadas en el asiento, la persona viajando a disgusto, digamos, disgusto y mal, que todos. El vehículo entero, sí, claro, es muy difícil llevar adelante un traslado con otros 11 pasajeros con una persona en crisis. Así que bueno, no, de eso se trataba, de darnos herramientas para poder realizar los traslados de mejor manera y solucionar traslados que serían inviables. O sea que arrojó resultados muy beneficiosos para todos. Arrojó resultados muy positivos. Tuvimos el problema de que, bueno, después tuvimos que
abocarnos pura y exclusivamente a intentar mejorar el arancel y bueno, los problemas cotidianos que vivimos. Nos hubiera encantado poder hacerlo. La idea era ese era el lanzamiento de muchísimas otras capacitaciones para diversas dificultades y discapacidades. Nos quedamos con las de autismo, la celebramos, nos encantó, queremos volver a repetirla. En algún momento lo haremos cuando pasemos la crisis que estamos pasando, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, no podemos trabajar en otra cosa que no sea subsistir. ¿Hace cuántos años estás en transporte? Ya sé que me lo mencionaste, pero bueno, no estábamos en este marco. Yo egresé en el 2002 y desde el 2003 que me dedico al traslado de personas con discapacidad. Estamos en 23 años. Hace 23 años. La situación que estás viviendo ahora como profesional, como prestador, ¿se había asemejado en algún momento a la situación actual? Nunca se vivió algo por el estilo. Nunca se tuvo la preocupación, por ahí existió en algún momento, de que no era redituable como nos gustaría, pero que se estén cayendo a pedazos los transportistas, que no puedan, que tengan que vender los vehículos para pagar deuda y dedicarse a otra cosa. No pasó nunca, es la primera vez que pasa. Muchos transportistas dejaron de llevar adelante el servicio de transporte. Solamente en lo que va de este año, 14 de mayo. 14 de mayo del 2026. De los que empezaron a trabajar en enero, a hoy se debe haber perdido un 20%. Hoy, de este año estamos hablando, ya se había perdido una tanda muy grande. Desde 2023 a la fecha, debe quedar un 40%. Es alarmante. Fíjate la cantidad de pedidos de transportes sin solucionar que hay. Te lo pueden comentar. Si llamás a las obras sociales y les preguntás, te lo van a decir. Tienen el 50% de los afiliados sin traslado. Bueno, ¿esa gente cómo hace? ¿Y cómo va a ser? Esa gente se las arregla como puede. Les está pasando, están en... Mirá, yo siempre digo, acá el grave problema también que tenemos de conciencia, y es un laburo que tenemos que llevar adelante para concientizar a la gente. La 24901, por suerte, tiene muchos años. Y la gente nació con ese derecho adquirido. Entonces no saben qué es, no entienden qué es no tenerlo. No terminan de ver. Clarísimo. La gente que lo logró ya está grande. Los que pelearon por esa ley y la conquistaron ya tiene más de 60 años. Así que la mayoría de los hoy trasladados no tienen la menor idea de lo que no es tener esa ley. Y por eso nos está pasando lo que nos está pasando. Sí, si me decís que las familias no lo logran entender. De hecho, cuando convocamos el porcentaje de familias que acompañan, entendemos que es difícil, pero también entiendo que ustedes los trasladan hasta allá. Hay que hacer un mea culpa, ¿no? Mucha familia no está enterada de lo que pasa porque tanto transportista como el resto de prestadores no les traslada las preocupaciones, no les cuenta. Somos tan protectores de esa familia y de esa persona, en muchos casos, que ni siquiera se les traslada el problema, entonces la familia vive en babia. Sí, claro, si no están enterados. De golpe se enteran que se quedaron sin transporte. Y pregunta, sí, es como que no se lo esperaban. Claro. Porque capaz no están tan en tema. Y entonces la siguiente pregunta es, o para desarrollarla, ¿qué se te ocurre hacer? Rompamos con esa protección, esa falta de comunicación, nos vimos, que permanentemente, pero a mí muchas veces me pasa también como si hablara otro idioma. A mí me han dicho, deja de hacer política con la discapacidad. Pero no, ni siquiera es año electoral le quería contestar, ¿viste? Y vos decís, pero... Para mí no hay otra solución, y es algo que se conversa que venimos conversando con muchos compañeros. La única solución a esto es hacer grandes no. Cada institución que recibe personas con discapacidad tendrá que hacer conversatorios donde se incluya el transporte y a familias,
y donde se desarrollen todos estos temas, se les cuente y se les explique qué es lo que está atravesando el sector y las consecuencias que pueden traer no ir a defender los derechos que tenemos que defender. Clarísimo. En algún momento pasó, ¿te acordás la primer marcha que llevaron, que impulsaron ustedes, por supuesto, y la que todos nosotros acompañamos? Que dejaron de trabajar los terapeutas. ¿Te acordás la que frenaron los terapeutas? Creo que fue la marcha más grande que tuvimos, la que se frenó 100% y que los terapeutas entendieron y frenaron. No sé si en el resto de las movilizaciones que hemos tenido volvimos a tener ese nivel de cese de actividad. Bueno, yo obviamente acompañé en todas y no, la última se levantó como el caudal, pero porque quizás se está haciendo un laburo más, bueno, ustedes que son referentes, la gente poca, no sé si tanta como debería. Nosotros entendemos también que vamos a hablar en criollo. Rompe las pelotas ir a cada rato a Capital. Y las familias les complica la vida porque no es fácil movilizarse con una persona con discapacidad. Estamos de acuerdo. Y hay que laburar y la plata no alcanza, no llegamos a fin de mes. Y bueno, pero también tenemos que entender que si esto no cambia, la situación va a empeorar exageradamente. Claro, porque ustedes no van a estar más. Nosotros no vamos a estar más. O sea, si molesta un viaje, que molesta, como decís vos, obviamente, para uno que va acompañado por otras personas, por compañeros o por colegas, como sea, también, porque te rompe la dinámica en realidad. Vos tenés que hacer otras cosas, etc. Pero si no es peor. Y ahí volvemos a lo que decías vos. Somos hijos de la ley de prestaciones básicas, de la protección integral. Los conversatorios, estaría bueno plasmarlo, ¿no? Me parece una idea más que interesante. Insistir que no sean 3 días y después, no vinieron. No, pará. No hace falta hacer algo, ni siquiera hace falta hacer algo periódico. Un sábado por mes, nos sentamos a conversar y explicarles qué es lo que está pasando. Con números, incluso se pueden mostrar números para quien desconfíe de eso. Pero por supuesto, claro, hay que hacer conciencia para que entiendan que acá no hay, porque la explicación del Estado todos quieren llenarse de plata, son unos sicarios de la discapacidad. Bueno, no, hay que rebatir ese discurso que es de odio, que es mentiroso y que tiene una intencionalidad clara, que es ahorrarse la plata que se gasta, porque ellos lo ven así, esto es un gasto, es ahorrarse la plata que se gasta en discapacidad. ¿Y por qué? No, pero la están poniendo en la obra pública. ¿Y por qué los sindicatos? ¿Por qué los sindicatos les interesa que el Fondo Solidario gaste lo menos posible? Porque si a fin de año no se gastó el 100% de eso, se reparte. Bueno, no es un detalle menor. Que es una caja, la tercera más grande del país. O la cuarta, no más, lo leí, mejor dicho. Juan, ¿alguna familia y quiero liberarte, ¿no? Obviamente. ¿Te manifestó en todos estos años vivir dentro con la discapacidad en su familia? Alguno dice, qué bueno que mi realidad es esta, quiero expresando felicidad por lo que le está pasando. Mirá, la gente no reniega por lo que le toca vivir, al contrario, y quiere muchísimo al familiar y le demuestra un amor terrible. Pero que demuestre felicidad por tener una persona con discapacidad dentro de su familia no me ha pasado nunca. Que lo vean como algo feliz. Sí, por supuesto, les tienen un amor impresionante y no reniegan de lo que les toca. Pero de ahí a que los ponga contentos es otra cosa. Bien, y última, te lo prometo, vengo diciendo última hace 40 minutos. ¿Crees que la familia, mejor dicho, lo voy a decir así, el sector, todos los que trabajamos en materia de discapacidad, sea cualquier profesión, sea cualquier servicio, ¿crees que estamos unidos en esta lucha? Creo que hoy estamos mucho más unidos que en otras épocas. Creo que empezamos a entender que cada uno tiene un rol en este sistema y que
en cuanto un engranaje se sale, se descalibra todo el andamiaje. Siempre están los egos, no dejan de estar, no deja de haberse dentro del sector, no deja de haber prestaciones que creen estar por encima de otras, no deja de haber personas que se creen que están por encima de otras. Pero si me preguntás, es una de las épocas donde más unido he visto a los prestadores del sistema. Bueno, eso quizá arroja una pequeña esperanza. Tenemos un encuentro ahora. ¿Otra fecha tenemos ya? No se fijó todavía fecha de movilización, ¿decís? Sí. Creo que todavía no hay. Lo que pasa, les cuento, lo que está pasando, que estamos esperando a ver qué define la justicia. Saben que el Estado quiso elevar la causa Se la corto. a la Corte. También se pidió desde el lado civil, quienes llevamos adelante el amparo en Campana, también pedimos que se eleve a la Corte. Y estamos esperando que el juzgado de San Martín defina qué va a hacer, si lo manda o no lo manda. Y si no lo manda, bueno, haremos lo que tenga que hacer para que lo mande. Porque queremos que de una vez por todas la ley se aplique, que se aplique como se tiene que aplicar y que por lo menos nos dejen. Porque esa ley, también hay que decirle a la gente, no le soluciona la vida a nadie. Lo que hace es que nos va a permitir, por lo menos durante el gobierno de Javier Milei, mantenernos en pie para pensar en una reconstrucción el día que se vaya. Porque no es más que eso. La ley ni siquiera mejora, nos deja en la misma situación que estábamos cuando asumió Javier Milei. Claro. Nos da un poquito de oxígeno. Nos da aire para poder continuar brindando los servicios, para que las personas con discapacidad no queden a la deriva, para que los prestadores no tengamos que poner plata de bolsillo, que no corresponde, para brindar el servicio. Y no es más que eso, no es que no está llevando el arancel a lo que nos daría o nos arrojaría un estudio de costos, ¿no? Los estudios de costos están muy por encima de lo que la ley establece. Juan, 1000 millones de gracias, de verdad, te quiero agradecer. Un gusto y gracias a ustedes. Para cerrar, la importancia del transporte es como el sistema circulatorio, como hablamos con Juan. Si no está el transporte, no va a llevar al paciente a la terapia, no va a llevar al estudiante a la escuela, no va a llevar a nadie a ningún lado, sea más cerca o sea más lejos. Presten atención, sigan en las redes a las organizaciones, a las asociaciones, pero sobre todo los profesionales intento interpelar, y a las escuelas de nivel. Sin el transporte se cae el sistema de punta a punta, y sin el sistema no sé cómo vamos a trabajar con este sector. Muchas gracias.